Pues buenos días a todos. Vamos a comenzar. Les agradecemos mucho que se hayan conectado a esta conferencia de prensa. Les vamos a presentar nuestras políticas de seguros de salud, vida y cobertura solidaria. Y después tendremos nuestra sesión de preguntas. Tiene la palabra Edgar Caram. Adelante, Edgar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia virtual como cada jueves para ver y presentarles las cifras sobre las indemnizaciones del COVID-19. Si me hacen el favor de ponerme la presentación. Como primer lámina, decirles que ya tenemos cercano a 9,000 casos por COVID-19 por un monto cercano a los 3,700 millones de pesos. Afortunadamente, contra la semana anterior, esta es una semana de un menor crecimiento en el número de casos, teniendo un 5% en el número de casos y coincidentemente también en el monto de la indemnización. Mas, sin embargo, hemos tenido ya los 523 decesos o defunciones que también hemos informado semana tras semana. Y eso se puede ver en la gráfica del lado derecho en la parte baja. Sí decirles también que el caso de mayor monto, la semana pasada anunciamos que era de 16.4 millones de pesos, pues ahora tenemos, creo que es el mismo, que ya está en los 20.5 millones de pesos. Y eso, pues, evidentemente eleva el monto promedio de la atención por COVID-19. Adelante, por favor. En esta gráfica se ve la distribución a nivel nacional del número de casos, en donde podrán observar que tiene el mismo comportamiento estadístico, que el 56% se concentran en la Ciudad de México, en el Estado de México y en el Estado de Nuevo León. Y como podrán observar, pues ahí está cada uno de los distintos estados a nivel nacional y por su interés en cada uno de la cobertura que tengan a nivel territorial, pues podrán ver el número de casos por estado. Adelante, por favor. Esta gráfica también representa la tasa de letalidad, en donde en la población asegurada estamos en el 6% y en la población que no tiene un seguro estamos cercanos al 11%. Se han presentado ya 610,957 casos de COVID, en el cual solamente el 1.46 tiene un seguro de gastos médicos, al menos aquí presentado. En la tasa de contagio ha ido en crecimiento. Tenemos 98.5 por cada 100,000 personas de la población asegurada y 480 personas por cada 100,000 de las personas no aseguradas. Adelante, por favor. En la gráfica de las edades, el comportamiento es similar al de la semana pasada, en el cual el 50% de los casos está concentrado en personas que tienen entre los 40 y los 59 años de edad. Ya pues muy marcada esta gráfica semana tras semana, que podrán ver los distintos colores de las distintas semanas, en donde se puede ver claramente que ha mantenido el comportamiento en la edad de las personas que han sido afectadas por la enfermedad. Adelante, por favor. Sobre el caso de las indemnizaciones, el 54% del monto se concentra en las personas que tienen entre los 40 y los 59 años de edad, representando el monto más importante en aquellas personas que tienen entre los 50 y los 59 años de edad, casi con 1,100 millones de pesos. Adelante, por favor. En términos del género, ya lo hemos dicho también, semana tras semana, el género masculino es el de la mayor afectación, con el 71% de los casos y el 79% del monto a indemnizar. Ahí también ustedes lo podrán ver,
el comportamiento bastante homogéneo. En el lado femenino, afortunadamente, se ha mantenido en esas cifras, inclusive un poquito más abajo. Y bueno, pues esa es la gráfica que presentamos todas las semanas. Adelante, por favor. El costo medio ya lo comentaba yo. El de mayor frecuencia es el de la hospitalización, cercano a los 410,000 pesos. Aquellos que han tenido la necesidad de la unidad de cuidados intensivos en los 900,000 pesos, bajó un poquito, sin embargo, pues eso es por los montos promedios de los casos que tenemos hospitalizados. Y en general, pues como podrán ver, los comportamientos son similares. En aquellos ambulatorios que me lo han preguntado en las distintas semanas, pues un caso ambulatorio oscila en un costo promedio de los 14,000 pesos en promedio. Adelante, por favor. En el caso de las personas que lamentablemente han perdido la vida después de haber sido atendidos por una póliza de gastos médicos mayores, la mayoría o la concentración del 50% están en edades entre los 50 y los 69 años de edad, y ahí podrán ustedes ver esa concentración de los 523 personas que han fallecido, que anteriormente habían sido atendidos por la póliza de gastos médicos mayores, y en el rango de edad que están. Yo con esto creo que termino y le paso la palabra, si pasa la siguiente, le paso la palabra a don Jesús Martínez para que nos hable sobre los seguros de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Buenos días a todos y reiterar el agradecimiento por acompañarnos en una jornada más de jueves y por compartir, ¿no?, la posibilidad que tenemos de compartir pues toda la información más relevante del sector. Vamos a hablar ahora del seguro de vida, que sigue su evolución y su trayectoria. Estamos ya en más de 13.000 casos, 13.051 son los casos que tenemos actualizados de personas que han fallecido por COVID y que tenían alguna cobertura de seguro de vida, por un monto total de 2.770 millones, ¿no? Y reiterar la importancia de la cifra, ¿no? Estos 13.000 casos pues supone aproximadamente un 20% del total de fallecidos por COVID en la estadística oficial, ¿no? En lo que se refiere a la evolución de esta semana, pues en el número de casos se ha incrementado en casi 1.000, un poquito menos de 1.000, y en el monto, pues 191 millones, que supone aproximadamente un 7% de incremento y un poquito superior a lo que fue la pasada semana. En las cifras de montos medios, más o menos estables respecto a las semanas anteriores, 212.000 pesos el monto promedio, y sigue siendo el caso más importante, el que ya tenemos desde hace algunas semanas, de algo más de 68 millones de pesos de indemnización. La siguiente, por favor. La distribución geográfica, pues parecido a gastos médicos, concentración importante en Ciudad de México y Estado de México, con el 39% de las indemnizaciones, algo más bajo que hemos visto el ratio de gastos médicos, está algo más disperso el caso de seguro de vida, y de hecho solamente hay 3 estados que están por debajo de 50 casos, que son Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes. El resto todos tienen 50 casos o más, y otros estados importantes en número de casos, Baja California, Tabasco y Veracruz, también con un número relevante. Siguiente, por favor. La distribución por edades y género sigue muy concentrada en términos de edades entre 50 y 69, específicamente en el tramo entre 50 y 59, es donde se registran más casos, y en estos 20 años pues prácticamente el 60% de los casos, ¿no? Y luego la evolución desde el inicio de la pandemia, como el efecto es muy superior en el hombre que en la mujer. Incluso
está creciendo. En semanas anteriores estábamos en el 70, 70 y algo, ya estamos en el 80% de los casos de fallecimientos son hombres, ¿no? Claramente se ve en esta estadística cómo el virus tiene mucha más incidencia de letalidad en el hombre que en la mujer. La siguiente, por favor. Como también venimos comentando en semanas anteriores, un poco una información un poquito más de detalle en cuanto a cómo es la distribución de estos seguros de vida y gastos médicos dentro de la industria. Saben todos ustedes que este tipo de seguros se pueden contratar de forma individual, cada una de las personas, siendo el contratante la persona física, o las empresas o colectivos que contratan estas coberturas para sus empleados, ¿no? En cuanto a la distribución de los casos, en el caso de gastos médicos, el 70% de los casos la contratación ha sido a través de la empresa, 30% individual, superior incluso en vida, 78% frente a 22%, por lo tanto mucha más incidencia el tipo de negocio contratado a través de empresas para sus empleados que lo que a nivel individual hemos realizado. Si lo vemos por monto, la distribución es un poquito más igualada, 62% en gastos médicos, 62% a través de las empresas, la contratación 38% individual, y en vida 61-39 es esa distribución. La siguiente, por favor. En cambio, si vemos el monto promedio tanto de gastos médicos como de vida en la contratación individual frente a colectivo, en este caso es superior el monto promedio de la contratación individual, tanto en gastos médicos como en vida, 519 frente a 356.000 en gastos médicos, y en vida 382 frente a 164. O sea, más casos la contratación a través de las empresas, importe más elevado la contratación individual. Siguiente, por favor. Este dato que lo venimos comentando y que consideramos que es muy relevante y muy importante, ¿no? La tasa de fallecimiento, estamos midiendo aquí la tasa de fallecimiento por cada 100.000 asegurados en el caso de la colectividad de seguros de vida, y esa misma tasa de fallecimiento en la colectividad de asegurados por gastos médicos. Y aquí pueden ver la importante diferencia, ¿no? Frente a 19,6 casos por 100.000 asegurados, que es el ratio que tenemos para los seguros de vida, aquellas personas que tienen un seguro de gastos médicos, el número de fallecidos por cada 100.000 asegurados es de 5,8, o sea, 4 veces inferior. Por lo tanto, la insistencia que siempre hacemos de la importancia que tiene el seguro de gastos médicos, no solo como fórmula de financiación de los gastos, que no es poco, por la relevancia que tiene, como vemos todas las semanas, sino porque está salvando vidas, ¿no? Esto es lo que claramente nos indica esta estadística, ¿no? Por tanto, una importancia relevante, ¿no?, del seguro de gastos médicos en el aspecto de la salud y de la vida, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí la estadística de las grandes catástrofes que hemos tenido en las últimas décadas. COVID sigue estando en el puesto 13, pero como ven, pues ya acercándose al top 10, ¿no?, que estamos seguros que va a estar, ¿no?, entre las 10 catástrofes más importantes por indemnizaciones a nuestros asegurados, ¿no? Actualmente estamos en aproximadamente 288 millones de dólares, pero bueno, pues ya cada vez más cerca de estar entre las 10 primeras catástrofes más importantes por volumen de monto indemnizado desde el punto de vista asegurador. Siguiente, por favor. Y también pues darles el reporte actualizado pues, de nuestra cobertura solidaria, en la que, como siempre, pues nos sentimos enormemente orgullosos, ¿no?, en el sector asegurador por haber ofrecido a la sociedad pues algo que consideramos francamente bueno, que, como todos ustedes saben, pues es una indemnización para el personal sanitario del sector público fallecido, por tanto para sus beneficiarios, y que, bueno, pues sigue su curso, sigue su evolución. Actualmente las indemnizaciones se elevan ya a 536 familias ya han percibido esta cobertura solidaria de los 50.000 pesos, que seguro pues a todos
les ha ayudado en esta mala o penosa situación generada por el fallecimiento de una persona, en este caso dentro del sector sanitario. Siguiente, por favor. La distribución geográfica, similar a la que teníamos del seguro de vida, menor en número de casos, pero una distribución parecida. El 44% se concentra entre Ciudad de México y Estado de México, y bueno, pues cada vez tenemos más estados con casos positivos, ¿no?, donde se haya hecho ya esta indemnización. Siguiente. En cuanto a la distribución por actividad, el 55% es pues toda serie de actividades dentro del sector sanitario que no es médico o enfermera. Por tanto, recordar que estamos cubriendo pues a todas estas actividades que están ahí en esa primera línea de batalla. El 29% de las indemnizaciones han sido a médicos y el 16% a enfermeros, enfermería en general. Y en cuanto a los beneficiarios, el 54% han sido a cónyuges, le siguen hijos y padres, que era la fórmula que se estableció para la indemnización. Siguiente. En cuanto a edades y género, por seguir un poco la misma información que vemos en general en el seguro de vida, también entre 41 y 60 años es donde se registra el mayor número de casos, con el 68%, por lo tanto, en media el efecto es, en este colectivo es más efecto en personas más jóvenes, o la edad media es más joven que la de la colectividad del seguro de vida en general, que veíamos que estaba más concentrada entre 50 y 69 años. Por género sigue estando claramente más afectado los hombres que las mujeres, por lo tanto, pues sigue la misma conclusión, ¿no?, dentro de este colectivo, que el virus es mucho más letal en los hombres que en las mujeres. Y aquí ya dejo Recaredo, María Luisa, si queréis hacer algún comentario de este importante encuentro que estamos desarrollando, en el que estamos enormemente ilusionados por la importancia que va a tener, por la cantidad y calidad de ponentes, y bueno, pues también para que sea de conocimiento de todos ustedes. Gracias, Jesús. ¿Quieres decirlo tú? Bueno, nos da mucho gusto. En efecto, como dice Jesús, estamos muy orgullosos por este evento. Realmente ha sido un desafío y creemos que vamos a romper paradigmas. Ya llevamos 10,000 inscritos, más de 10,000 inscritos, y pues el programa ya está definido completamente. Se los haremos llegar después de la conferencia, y dentro de eso pues ya tenemos también pues en marcha todo lo que significa pues toda la organización del evento. Esperemos que se inscriban todos ustedes, y desde luego está abierto también para toda su cobertura. Les daremos toda la información que ustedes requieran para que también puedan difundir pues todo lo que se va a hablar y decir en este evento el 21 y el 22 de septiembre. Entonces ahora damos paso, María Luisa, a las preguntas. Gracias, Recaredo. Carla Ponce, de Excelsior. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Primeramente quisiera preguntar si la disminución que se reporta el día de hoy en los casos, consideran que es el inicio de una tendencia hacia adelante. Esto podría coincidir con las estadísticas que las autoridades de salud han estado reportando todos los días por la tarde. Por otra parte, me gustaría saber también el caso de los 20 millones. ¿Cuáles son los factores por los que ha alcanzado estas cifras? Y por último, si tuvieran algún apunte acerca de por qué los hombres son más afectados o fallecen más
Me gustaría saber si es porque tienen más enfermedades crónicas, tardan más en ir al médico o por qué se está concentrando los fallecimientos en los varones. Gracias a todos. Bueno, no me veas así, Recaredo. Bueno, sobre los 20 millones de pesos, pues es el tiempo que ha estado hospitalizada la persona y los tratamientos que ha tenido que tener con el equipamiento, pero sobre todo es el tema de ya el tiempo que tiene hospitalizada y el nivel de tratamientos que está teniendo esta persona. Por eso se ha encarecido su tratamiento, esperando en Dios que salga adelante, ¿no? Porque sí, seguro que ha entrado y ha salido de la unidad de terapia intensiva, pero sigue estando delicada y con la persona sigue estando delicada y con muchos tratamientos para tratar de que pues salga de este problema. Esa es la primera. Sobre la tendencia, no quisiera yo dar una información incorrecta. La tendencia que vemos contra la semana pasada sí disminuye un 5%, pero todavía no creo que tengamos suficiente información como para creer que ha ido ya en decadencia el tema de los contagios y las enfermedades, porque usted podrá observar que en gráficas anteriores tuvimos semanas de incrementos del 8, otras del 12, otras del 19 y otras del 8. Es decir, hasta que tengamos varias semanas reportando una caída menor al 5%, que es el que hoy en día yo estoy reportando, podríamos decir que efectivamente está bajando la tasa de contagio, pero todavía es prematuro, porque si usted lo compara con las 2 semanas anteriores, pues sí tiene una disminución, pero todavía no es una constante semana tras semana. Hizo la pregunta sobre el tema de entre los hombres y las mujeres. Yo no soy el especialista médico para saber por qué razón es así. No sé si alguno de mis compañeros tenga información por qué las personas del género masculino somos más afectados que las mujeres. No sé si haya algún estudio serio, estadístico, real, emitido por los médicos de por qué razón está siendo más afectado el hombre que la mujer. Bueno, en primer término, sí hay mayoría de personas de sexo masculino como asegurados nuestros. En algunos casos, por ejemplo, en algunos seguros colectivos no se asegura a toda la familia, sino solo al empleado, y hay mayoría de empleados. Ese es uno de los factores, sin duda. Les daremos el dato con más precisión, pero también está el tema de las comorbilidades, en donde hay más comorbilidades en el caso del sexo masculino. Y pues como muy bien apuntaba Carla Ponce, en efecto sí se ve que a veces las personas de sexo masculino acuden al médico un poco más tarde, y la forma en la que evoluciona esta enfermedad es tremenda, en cuanto a que cuando empieza el agravamiento ya por los problemas pulmonares, cardíacos y renales, el avance se acelera con una rapidez tremenda. Entonces sí es muy importante que ustedes nos ayuden a alertar al público, como lo ha pedido también la Secretaría de Salud, pues de que hay que atenderse y estar muy al pendiente, no saturar los hospitales, pero sí estar midiendo el momento en el que es necesario acudir al hospital. Inclusive yo creo, María Luisa, que hacia la siguiente semana, si nos da oportunidad, podríamos averiguar más científicamente sobre el tema, pero no sé si tengamos el tiempo para averiguarlo científicamente con algunos especialistas, porque sí, como podrán ver, 70-30 es la relación hombres y mujeres. En efecto. Perfecto. Y también, no sé si quisieran agregar algo sobre esta misma pregunta respecto a la primera parte del costo del caso más elevado.
Bueno, es como muy bien lo comentó Edgar, se trata de la misma persona de las últimas semanas, ya lleva 3 semanas, casi 4, siendo la solicitud de indemnización más cara, sigue en evolución este siniestro y pues como bien dijo Edgar, pues cada persona requiere un tratamiento distinto, hay circunstancias en donde se llegan a complicar mucho algunos casos y pues el equipo médico tiene que estar ensayando distintas metodologías de tratamiento para poder buscar que el paciente evolucione y salga adelante. Esta persona también estuvo intubada y por eso es que el promedio en atendidos intubados, pero no en unidad de cuidados intensivos, tiene un promedio más alto ahora. Gracias. Antonio Hernández del Universal. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? Algunas preguntas. La primera, es sobre la estimación del costo que tendrá el COVID para aseguradoras. ¿Se mantienen en los $300 millones? Ya falta muy poquito para que se rebase esta cantidad. Esa es la primera. La segunda es, si nos podrían decir, después de este caso de los 20 millones, ¿cuál sigue en montos? Ahora sí que hacia abajo, ¿cómo se han presentado los casos más caros? La tercera es sobre el dato que se dio a conocer de que México tiene el mayor número de fallecimientos en el personal de salud. ¿No haría o no llevaría a las aseguradoras a reforzar la campaña del seguro solidario, incluso ampliar la cobertura, los montos? No sé si esté analizando algo en ese sentido. Y la última es un poco fuera de tema, pero es coyuntura, sobre las pláticas que están teniendo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, de tener la posibilidad de un seguro para los usuarios del transporte público. ¿Qué tan van avanzadas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cómo podrían ayudar en ese tema? Gracias. Si les parece, yo contesto 2 de las 4 preguntas que nos hace. La primera, sobre los 20 millones, es el caso más alto y el anterior es de 15.4, que fue el que durante muchísimas semanas reportamos antes de aquel de los 16.4. Este de 20.4 es el de 16.4 que llevábamos o que reportamos la semana pasada y el anterior era de 15.4. ¿Sobre cuánto más va a costar si está acercándose a los 300 millones de dólares? Aquí yo, si me permites, Jesús, podría hacer un comentario que es, seguimos atendiendo dentro de las compañías de seguros muchos casos de gastos médicos mayores y de vida. Inclusive en el caso de vida, día tras día nos llegan a las compañías pues un volumen importante de fallecidos. Entonces todavía no alcanzamos a ver estadísticamente ni en la gráfica de las tendencias una bajada como para empezar a poder suponer si hasta ahí vamos a llegar o va a continuar. Es decir, es prematuro pensar que vamos a llegar, bueno, ya los 300 millones de dólares estamos ya a poco, pero ¿cuánto va a terminar? Todavía no alcanzamos a ver las compañías de seguros cuánto tiempo más va a tardar el tema de fallecimiento y las coberturas o los pagos por las coberturas de gastos médicos mayores. No sé, Jesús, si tú tienes algo adicional que podrías complementar. No, totalmente de acuerdo, Edgar. Efectivamente, la tendencia, como vamos viendo, ¿no? Semana a semana, no, ni mucho menos estamos cerca de poder dar el cierre, ¿no? Y por tanto, pues las estimaciones son a que vamos a seguir teniendo casos tanto de gastos médicos como de fallecimientos durante meses. Recordar que en el caso, sobre todo, de los seguros de vida, además hay un decalaje en el tiempo desde que se produce el fallecimiento hasta que se reporta a la compañía de seguros con toda la información y con todo lo que se requiere. Por lo tanto, incluso aunque desapareciera el número de fallecidos, seguiríamos después teniendo una serie de semanas casos, ¿no? Por lo tanto, no podemos. Yo creo que hacer cualquier estimación sería muy gratuito en este momento porque lo que sí sabemos es que esto va a seguir durante meses
y por tanto que vamos a incrementar de forma relevante esas cifras, ¿no? Eso sí, lo iremos comentando con todos ustedes, pues su evolución, ¿no? Sobre otra de las preguntas que hacías, Antonio, sobre la cobertura solidaria, pues efectivamente, cuando las aseguradoras y la asociación, ¿no?, nos sentamos pues para ver cómo podíamos ayudar, pues nos ocurrió que efectivamente iba a ser esta actividad tan relevante en una situación tan crítica y ayudar pues de la manera que sabemos, ¿no?, a través de indemnizaciones, ¿no? Está siendo más relevante seguramente que lo que en su día estimábamos, ¿no?, desgraciadamente. Las estimaciones que hicimos en su momento, pues solamente podíamos basarnos en lo que estaba pasando, lo que había pasado ya en algún otro país que llevaba la pandemia más avanzada, pero sí podemos decirte que la realidad está superando a la estimación, ¿no? Es verdad que ahí sí establecimos pues, nuestro periodo de cobertura desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto y ahora pues sigue habiendo estos meses para los casos que ha habido con efecto anterior, pues el que lo sigamos manejando, ¿no? Pero desgraciadamente ha tenido un efecto mayor en cuanto a letalidad en este colectivo tan importante que el que estimamos en su día y por tanto, bueno, pues está siendo más relevante nuestra ayuda, ¿no?, y nuestro apoyo. Si complementamos respecto, en efecto, de la estimación, sí es aventurado decir a cuánto va a llegar, pero lo que, como bien dices, Antonio, y ya lo comentaron Edgar y Jesús, sí va a rebasar los 300 millones por cómo va evolucionando y pues evidentemente que independientemente que estemos ya en la cima de la curva o casi en ella, en lo que se da el descenso, estamos hablando de proyecciones hasta marzo, con lo cual, pues sí, la cantidad será superada. Pero aquí también, pues si se siguen presentando este tipo de casos, en donde, pues sí, los costos hospitalarios en algunos casos son muy elevados, dependiendo del tipo de tratamiento que se aplica, pues esto hará que incluso también sea más grande el monto. Por el otro lado, respecto al tema de movilidad, en el momento en el que entramos en esta etapa de confinamiento, las pláticas se han suspendido, estamos en un impasse en ese tema, estamos trabajando en otros temas muy fuertes, como por ejemplo el de construir la ley del Repube junto con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y también pues con las asociaciones tanto de las armadoras como de los distribuidores de automóviles y todas las asociaciones de financiamiento automotriz. Es una de las prioridades en las que hemos estado trabajando muy fuerte en esta materia, Antonio. Solamente, Recaredo, entonces ahorita no están analizando este tema del seguro de movilidad con la Secretaría del Estado de México. No hemos estado interaccionando con ellos, no obstante que hay una muy buena relación con ellos y un convenio de colaboración. Y es un tema, en efecto, pues que está en proceso, pero no ha habido acciones en el último par de meses. Muchas gracias. De nada. Voy a leer una pregunta del periodista Pablo Chávez. Hola, buen día. ¿Existe un caso que no sea por COVID, donde el monto haya sido superior a los 20 millones de pesos actuales? ¿El paciente es masculino o femenino? Gracias. Lo contesto. Tenemos casos hasta de 94 millones de pesos en una enfermedad que evolucionó durante muchos años, Pablo, y hay otro caso de poco más de 80 millones. De hecho, estamos terminando de procesar la estadística del año pasado y ahí con gusto, tal vez como datos adicionales a esta conferencia, en cuanto tengamos cerrada esa información, les complementaremos, tomamos nota, María Luisa, y les comentaremos esa información fresquecita con el proceso de las estadísticas del 2019 para que les demos los casos catastróficos que, como ustedes saben, se los presentamos un par de veces al año. Y por el otro lado, de acuerdo a lo que se puede dar por protección de datos personales, solo podemos decir que es
femenino ese caso. Sería todo. Y yo diría algo más, ¿no? Es un hecho que estos costos que se presentan, pues son los gastos hospitalarios, más todo lo que en el hospital, pues ocurre con este tipo de enfermedades. Pueden ser distintas razones, sin embargo, pues está muy relacionado con los costos que los mismos hospitales tienen en la atención médica. Nosotros como tal, a bien, pues siempre tratamos de sugerirle a nuestros asegurados que tengan una cobertura suficiente, pero el costo de los hospitales pues no está a nuestro bajo control. Es decir, que si estos costos están ascendiendo de esta manera, pues también tiene una relación directa sobre los precios que cada uno de los hospitales le pone al tratamiento de las enfermedades y todo lo que el equipamiento de su personal, el medicamento que están dándole al paciente, etcétera, ¿no? Entonces, realmente decirles que nosotros estamos en constante comunicación con las asociaciones de hospitales, pues para crear esa conciencia. Sin embargo, pues nosotros lo único que podemos hacer del lado de las compañías de seguros es siempre asegurarnos que nuestros asegurados, nuestros clientes, nuestros prospectos están bien asesorados por nuestros especialistas para que tengan un seguro que cubra sus necesidades. Eso es lo que nosotros podemos decir sobre los costos. Pues muchas gracias a los voceros. Es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran dar un mensaje final? Jesús. Sí, gracias, Edgar. Bueno, en mi caso me gustaría resaltar, ¿no? Una vez más, el papel del seguro, ¿no? Resaltar primero que ya estamos hablando pues, de cifras relevantes, ¿no? Más de 6.400 millones de pesos indemnizados, por lo tanto, pues ya hablamos de algo importante. A pesar de que, bueno, como todos ustedes saben, pues todavía la penetración del seguro en México es baja, ¿no? Lo cual significa, bueno, pues que tenemos mucho por hacer todos, pero qué importante papel juega, como siempre decimos, ¿no? Social, el seguro a la hora de socializar cuando se producen estas situaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues insistir en esta importancia y, por supuesto, pues por darles las gracias una vez más por acompañarnos una semana más y, bueno, por el interés que siempre muestran, ¿no? Que efectivamente, pues en las preguntas y después en los reportes que vemos que escriben, pues recogen muy bien, ¿no? Toda la información, con lo cual felicitarles y agradecerles, ¿no? Una vez más el haber estado con nosotros el día de hoy. Lo mismo, agradecerles su tiempo, agradecerles su difusión, agradecerles sobre todo en el contenido de la información que ustedes ponen en sus medios, el hecho de la importancia del seguro que ya bien dijo Jesús. Y bueno, pues aquí los esperamos, Dios mediante, el próximo jueves. Muy bien, yo también les reitero la excitativa a que nos sigamos cuidando, porque en efecto, esa percepción que se empieza a notar de que esto ya pasó es una falsa percepción. Y por el otro lado, en efecto, también yo me uno al agradecimiento y reconocimiento al trabajo de todos ustedes. Ha sido muy profesional y muy amplia la difusión que ustedes han dado a este tema. Muchas gracias por su interés y sobre todo gracias y felicidades por su trabajo. Y pues bueno, vuelvo a subrayar la manera en la que nosotros como AMIS reconocemos y valoramos el trabajo de ustedes. Les comparto que hoy en la tarde será en forma virtual, pero tendremos la ceremonia de entrega de los premios de periodismo a los ganadores del concurso del año pasado, en el que se debió haber premiado durante la convención. Es importante que sepan que no se dejó pasar el tiempo, no se dejó pasar la ocasión, y aunque sea virtual vamos a llevar a cabo la ceremonia de premiación esta tarde y pues los motivamos y los invitamos a que participen en el premio de periodismo del próximo año. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias.